fundamentos es sobre lo que usted se basa en su vida. Es decir, de acuerdo a sus principios, usted fundamenta su vida. Amén. Y en la raza humana siempre se han movido dos principios. Desde que Adán y Eva cayeron, se han movido dos principios. Y la raza humana escoge sobre qué fundamenta. Sobre uno u otro principio. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. ¿Y sabe qué quiere hacer Dios? Es tan poderoso que quiere cambiarle a aquellos que tengan esos principios de ruina, de fracaso y de maldición. Se los quiere cambiar. Y a aquellas personas que están fundamentadas sobre la tristeza, sobre el dolor, sobre el fracaso, sobre la necedad, sobre la ruina, sobre el llanto, Dios le quiere cambiar. Pero para eso tenemos que dejar que Dios nos enseñe y que Dios actúe y que Dios nos muestre, porque mucha gente quiere cambiar sus principios y sus fundamentos sin tener en cuenta a Dios. Y el único que puede cambiar esas raíces totalmente es Dios. El único que puede poner en un nuevo fundamento a una persona es Dios. Génesis 21:1 dice así la bendita palabra de Dios: en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? Cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. Los niños hay que destetarlos, ¿no? Y hay mamás que no les gusta destetar los hijos. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ¿qué? Heredar con Isaac mi hijo. ¿Cuál era el asunto central ahí? La herencia. Entre el hijo de Isaac, el hijo de Sara y el hijo de Agar. Tomen asiento, por favor. Liberación de la raíz de esclavitud. Título de la enseñanza: liberación de la raíz de esclavitud. Comencemos por el principio. ¿Qué vamos a hablar hoy? De principios y de fundamentos. Hagamos una pregunta a nuestra propia vida: ¿sobre qué está fundamentada mi vida? ¿Sobre Cristo? ¿Sobre su palabra? ¿Sobre la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿O la vida está fundamentada en pesares, en fracasos, en iras, en temores, en angustias? Y hagamos un análisis. Si la vida de alguien está fundamentada en eso,
significa que hubo un principio, lleva principios. Quizá principios raíces de dolor, de tristeza, de amargura, de esclavitud. Hay dos principios que se forjaban aquí, pero no se forjaban aquí, venían desde antes. Vinieron desde Eva y desde Adán. Porque Dios escogió a Adán y a Eva para tener el principio de ser hijos de Dios libres. Hijos de Dios administrando, hijos de Dios siendo capaces de vivir gozosos y administrar lo que Dios les había dado para administrar. Pero Satanás apareció, se disfrazó en la serpiente y convenció a Eva a desobedecer a Dios y a tener en poco lo que Dios le había dado a ellos. Y ahí metió otro principio, el de la esclavitud. Esclavos al pecado, esclavos a la carne, esclavos a la mentira, y las consecuencias de esa esclavitud se ven hasta el día de hoy. Comencemos por el principio. Jehová Dios visitó a Sara. Yo estoy seguro que si alguien cree a la palabra de Dios, y si alguien cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le visitará y le entregará lo que Dios le ha prometido. Si alguien lo cree, diga sí, amén. Y si alguien lo cree, que extienda su mano derecha y le diga: visítame, Señor, visita mi casa, Dios de la gloria, visita mis hijos, visita mi familia, visítalos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Noten ustedes que la Biblia hace énfasis que la visita de Dios era para cumplirle a Sara lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo Dios con Sara como había hablado? Dios cumplirá. Dios nos ha hablado. Dios nos ha prometido. Y nosotros debemos esperar, porque Dios cumplirá. Dice el versículo 2 que Sara concibió, aunque era estéril y de años muy avanzados. ¿Por qué concibió Sara? Porque Dios lo dijo. Y después que Dios diga algo, y dio a Abraham un hijo en su vejez. Ahí está, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sabe por qué se necesita la paciencia? Se necesita porque hay que esperar el tiempo de Dios. El diablo va a estar todo el tiempo tratando de desesperarte, de angustiarte. Pero si algo aprendemos en la vida cristiana, o algo debemos aprender en la vida cristiana, es a esperar. ¿Qué tiempo? El de Dios, el que Dios ha dicho. La Biblia habla que Dios tiene su tiempo para todo. Usted debería leer eso. No lo voy a leer ahorita, está en Eclesiastés. Dice que hay tiempo para nacer. ¿Y hay tiempo para qué? Dice que hay tiempo para reírse. ¿Y hay tiempo para qué? Para llorar. Y así todos los tiempos. Dice aquí que en el versículo 4 que circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y recordábamos en estos días pasados que la circuncisión significa un pacto con Dios, porque había un corte en la piel y había sangre. Y los pactos con Dios siempre han sido por medio de sangre.
Y el pacto grande y eterno, último pacto, es con Dios a través de Jesús de Nazaret, y ya es la propia sangre del Cordero de Dios. Pero dice usted, dice Dios, que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y tuvo fuerza para celebrar. Y tuvo fuerza para gozarse. Y tuvo fuerza para ofrecérselo a Dios. Y tuvo fuerza y ánimo para creer que alcanzaría a disfrutar de su hijo. Porque este hijo era diferente al otro que ya tenía. Ahorita lo vamos a ver. Porque este hijo lo tiene con la amada, con la esposa, en el amor, en la libertad. Y el otro hijo lo tiene en la carne, en el deseo, en el temor y en el pecado. En la esclava, lo tiene con la esclava. Y hoy vamos a hablar de esos dos principios que ha concebido usted en la libertad. O cambiémosla mejor. A lo mejor usted pudo haber ser concebido o ser concebida en la esclavitud. Los padres se emborrachaban, festejaban las fiestas del pueblo y así se unieron íntimamente, y bajo esa esclavitud o forzó el borracho a la esposa y le dijo: quiero estar con usted ahora, y ella accedió en ese temor para que no le pegara, y al acceder en ese temor tuvieron la intimidad, y ahí se concebió un hijo que puede ser cualquiera de ustedes bajo la esclavitud del temor, de la borrachera, del pecado, de la maldición. Y eso se formó como en un principio. Y entonces toda la vida trata de fundamentarse en ese temor, en esa esclavitud. Qué buena noticia que Jesús de Nazaret vino a hacernos totalmente libres. Amén. Usted es capaz de sonreírle a la persona de al lado, decirle: qué buena noticia que Jesús de Nazaret vino a quitarnos toda esclavitud, toda raíz de esclavitud. Qué buena noticia esa. Vivámosla, tomémosla para salir de toda raíz de esclavitud en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice aquí en el 6 que Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Dios no la hizo reír. Bueno, ella se rió de lo que Dios le dijo. Pero no digamos esa Sara tan horrible, porque en muchas formas muchos nos hemos parecido a Sara. Así no nos hayamos reído. Pero cuando decimos: esto no es posible, esto ya es imposible, era como si nos estuviéramos riendo de Dios. Pero si Dios dice algo, Dios lo cumple. Dice: y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió en el 7: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Pero Dios da todo. Le dio la capacidad de concebir. Le dio la fuerza para sostener esa criatura mientras crecía en el vientre. Le dio la fuerza para parirlo, y en ese parto usted no ha leído nada de problemas. Y le dio la fuerza en su cuerpo para poder producir la leche materna. Cuando Dios entrega algo después de que Él lo ha prometido, entrega todo lo demás. Profetícele a la persona que tienes al lado y dile: si Dios te va a dar algo, ten paz, porque Dios te va a dar todo lo demás.
todo lo demás te lo va a dar Dios. Solamente que esperes en Él. Y creció el niño. Y fue destetado. Hay varones con 40 años que no han sido destetados. Y quieren cambiar, la palabra, la teta de la mama por la teta de la mujer. ¿En qué sentido lo digo? Es que no quieren tener una identidad masculina de ser líderes, de ejercer liderazgo, de ganarse la vida como debe ser. A eso me refiero, no al acto físico. Y hay mamás que no quieren destetar a sus hijos. Y tiene 45 años, pero todavía mira a ver cómo le da tetica a su hijito. ¿En qué sentido? En que no lo expone a que él viva la vida como Dios quiere, que aprenda a ser diligente, que aprenda a ser valiente, que aprenda a ser esforzado, que aprenda a andar en Cristo Jesús de Nazaret. Fue destetado. El acto era tan importante porque significaba, se desliga de la leche materna y comienza a tener el alimento eterno. El acto era tan importante que Abraham hizo un gran banquete, porque eso tenía un significado. Usted alégrese el día que su niño comience a proclamar por su propia palabra que Jesucristo es el Señor y que lo alaba y lo bendice. Dele mucha alegría. No tiene a usted por qué darle tristeza que su hijo esté manifestando cada día más seguridad y más decisión en Cristo Jesús de Nazaret. Yo puse un título aquí: cambio que traen las leyes de la vida. Mi pastora, que Dios la bendiga donde quiera que esté, una gran mujer de Dios, una tremenda mujer de Dios, insistía en varias temáticas, y una que se me quedó a mí es las leyes de la vida. Una ley de la vida, le preguntó a alguien y ella dijo: el tiempo va pasando y nosotros vamos pasando con él. Otra ley de la vida es que lo que tú sembrares, con el tiempo lo recogerás. Y si siembras bien, con el tiempo recogerás bien. Pero si alguien siembra mal, con el tiempo recogerá mal. Una ley de la vida es moverse, querer conquistar, querer mejorar, querer engrandecerse. Muchos se estancan y cuando ya quieren moverse, ya la vida no les da el tiempo. Cambios que traen las leyes de la vida. Versículo 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia. Deténgase ahí, hay una coma. Agar la egipcia, ¿qué significaba? La esclava. Entonces usted míreme por un instante, por favor, y haga conmigo el análisis. Ya entiendo aquí, claro, una situación. Abraham tiene a Isaac con la esposa, con la del amor, con la de la libertad, porque hubo libertad común para unirse. Era libre él y era libre Sara. Y nació un hijo en la relación de libertad. Pero vemos otra mujer llamada Agar la egipcia. ¿Ella quién era? La esclava. Y aunque él se unió íntimamente con ella y concibió un hijo, ese hijo iba a tener una huella toda la vida.
que era hijo de Abraham, el padre de la fe, pero también era hijo ¿de qué? De la esclava. Oh, por favor, dígame a alguien, ¿qué hacemos en este momento? Vamos a hacer discernimiento. Sí, claro, Abraham, el padre de la fe, tuvo un hijo con la libre. Pero Abraham, el padre de la fe, tuvo un hijo con la esclava. Oh, sea predicador, que usted me está enseñando que hay gente que aunque nazca bajo la fe sigue siendo esclavo. Sí. O sea predicador, que usted me quiere llevar algo. Sí, yo le quiero llevar algo, a que su conciencia se despierte, a que su entendimiento se active, y a que tome la oportunidad de que se puede ser totalmente libre, ser hijo de la fe. Diga conmigo, ser hijo de la fe y ser totalmente libre de la esclavitud. Dígale a la persona ahí al frente, ser hijo de la fe en Cristo Jesús de Nazaret y ser totalmente libre de la esclavitud. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Le faltaba al respeto a Isaac. Eso movió a Sara. A veces nos parece que fue algo injusto, pero no lo fue, porque la Sara la tenía clara. Ella era la señora, ella era la libre. Y no estoy faltando el respeto, pero Dios quiere que la tengamos clara, que nosotros debemos estar entre los libres, que debemos tener el señorío de Cristo a nuestro favor, que debemos dominar y no ser dominados. ¿Por qué se movió ella a hacer esa separación? Porque ella veía que si los dos hermanos crecían y Ismael le faltaba el respeto a Isaac, podría un día terminarlo ¿qué? Matando. ¿Por cuál razón? Por la heredad. Miremoslo. Dice: por tanto dijo a Abraham: echa esta sierva a la esclava y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y fue un argumento tan convincente, tan contundente, que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Igual Abraham era el padre de los dos, y lo que menos quería es que terminaran el uno matando al otro. Las acciones carnales traerán consecuencias de mucha tristeza. Aunque él era el padre de la fe, tuvo una acción carnal tremenda. Esta mujer Sara era muy emotiva. Como usted y yo sabemos que era muy emotiva, por la risa. O sea que ella la manejaba mucho las cosas emotivas, y las cosas emotivas son peligrosísimas si no se saben manejar, porque pueden producir alegría, pero pueden producir una tristeza terrible. El diablo identifica eso y toma la parte emotiva de la gente. Por eso es que tú debes andar en el Espíritu. Por eso es que tu alma tiene que estar llena de la palabra de Dios. Por eso es que todos los días tienes que orar y ayunar cuando sea dispuesto. Cuando haya el tiempo para eso, invitar al Espíritu de Dios, y que tu mente y tu corazón ande lleno de Cristo, para que tu parte emotiva no te traicione. Y la parte emotiva de Sara
traicionó a Abraham y a Sara. Porque la Sara fue la que le dijo: pues yo como no te puedo dar un hijo. Ella se desesperó porque no llegaba el tiempo de Dios. Dijo: coge a la esclava, embarázala. Y ustedes ya saben que para nada protestó Abraham. Que en ningún momento Abraham le dijo: Sara, ¿qué te pasa? Vamos a esperar en la fe. Eso fue una acción del padre de la fe en la carne. Y había pasado el tiempo y se estaba cumpliendo la promesa de Dios, porque Dios tiene también su tiempo. Pero el tiempo había aparecido y también se estaba cumpliendo las consecuencias de haber obrado en la carne. Y estaban luchando los dos principios, uno contra el otro. ¿Cuáles principios? Me pedirá alguien. Le digo: número uno, obedecer a Dios y esperar en Dios. Y número dos, tenerle fe a Dios, pero no esperar en Dios y hacer mover la carne. El uno tuvo consecuencias, Isaac. El otro también tuvo consecuencias, Ismael. Y se estaba gestando ya una guerra, una posible tragedia. Hasta el día de hoy, si usted no lo sabe, los ismaelitas, Ismael es el padre de los árabes. ¿Se los ha visto usted así con turbante y todo? Arabia Saudita y Yemen y Qatar. Usted vio el mundial de fútbol y vio esos árabes y dice: uy, pero esa gente tiene mucho dinero. Claro, porque son hijos de Abraham. Pero tienen lucha contra Israel, porque Israel descendió de Isaac. ¿Se da cuenta cuánto un problema en la carne puede tener? Pasar siglos, pasar años y todavía volver a reaparecer. Por eso Dios te da la oportunidad, porque de pronto lo que tú más anhelas es que tus hijos sean libres de la esclavitud en la que están. El versículo 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es Dios el que le confirma. Aquí van a tener oportunidades unas personas de la iglesia. ¿Cuántos creen que van a tener una oportunidad de Dios? Tenga cuidado que cuando aparezca esa oportunidad, Dios le confirme. Sí, está mirando conmigo. Yo creo que sí. Está mirando conmigo que se armó un conflicto allá tenaz, que Sara vio al muchacho mayor burlándose y algo oyó y dijo: saque esa sierva y su hijo, échalos. Entonces Abraham seguro se turbó, dijo: pero también es mi hijo. Pero Dios aparece para confirmarlo y le dice: no te parezca grave esto. Si algo te dice Dios que no es grave, lo dijo Dios y punto. Si algo te dice Dios que es grave, muévete. Y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Qué linda deben ser las mujeres, así como una Sara obediente, no como una Sara carnal. ¿Usted tiene una mujer al lado? Sonríale, dígale: como una Sara obediente, no como una Sara carnal. Así es. Oigo risas por ahí. Oigo risas, bendito sea el Señor. Oigo risas por ahí de una Sara obediente, no una Sara carnal. Amén. Dijo: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál era
la gran promesa de Dios para Abraham, la descendencia. Y le da ese primer hijo, único hijo. Bueno, primero y único con Sara, porque Abraham tuvo 6 hijos más después. El Señor le dio fuerza al viejito y esa fuerza perduró. Es que nos da risa, pero es así. Le dio fuerza para procrear a Isaac, y después se casa con otro porque él queda viudo. Se casa con otra y con esa otra tiene 6. O sea, lo que Dios da, Dios lo sostiene. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces usted ya lo sabe. De aquí nacieron las 2 grandes naciones, Israel y los árabes. Amén. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Como ya Dios se lo había confirmado, ¿qué tenía que hacer Abraham? Obedecer. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. ¿Quién era Agar? La esclava. ¿Qué iban a hacer con Agar? Con Agar la iban a echar. ¿Con quién más? Con el hijo. Lo dijo Sara, pero lo confirmó Dios. ¿Qué más le tocaba hacer a Abraham? Obedecer. Y tomó pan y un odre de agua y lo dio al muchacho y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquí hay una señal de la palabra de Dios tremenda. Generalmente el que tiene principios de esclavitud todavía en su vida, es decir, que no se ha liberado de ellos, principios de esclavitud por maldición de los padres, principios de esclavitud por maldición de los abuelos, principios de esclavitud por el pecado sexual entre los papás. Porque no es lo mismo concebir un niño bajo el matrimonio que bajo la esclavitud del pecado. Aquí lo estamos viendo. En el momento no pasa nada, pero pasan los años y eso se manifiesta. Por eso el Dios de la gloria, de las grandes bondades, amor y misericordia, nos quiere ayudar, y por eso anunció que el Espíritu de Jehová estaría sobre su Hijo amado y que Él venía a libertar a los cautivos. Y algo equivalente, cautivo y esclavo son iguales. Y algo que muestra cuando una persona todavía tiene principios de esclavitud es que anda errante por el desierto. Explíquemelo, predicador. Cuando la vida para esa persona es un desierto. ¿Usted no notó a la Sara como tan segura de la heredad que tenía? ¿Usted no notó a la Sara como tan segura de la bendición que había sobre ella y su casa? Pero está notando a la Agar fuera en el desierto, sin saber a dónde iba. Por favor, explíquemelo aplicado a mi vida, con mucho gusto. En ese desierto de la vida no sé qué hacer, no sé para qué nací, no sé por qué esto. Significa que operan todavía principios de esclavitud. Y Cristo quiere que seas libre totalmente. Sonríele a esa misma persona que has visto y dile: Cristo, es Cristo Jesús el que quiere que tú seas libre totalmente. Dígale: es Cristo Jesús el que desea que tú seas libre totalmente. Errante por el desierto. Detengámonos ahí un poquito. ¿Cuántos estarán errantes por el desierto?
¿Cuál desierto? Si Chía veo allá las lomas de la Valvanera y allí las de Yerbabuena. No, hablamos del desierto de la vida. Que alguien dice, cumplí 45. Lo mismo toda la vida. El mismo fracaso toda la vida. Eso es andar en un desierto errante. O la mujer que mira y dice, con lo feliz que yo quería ser, y ahora me doy cuenta que la misma historia que se le apareció a mi bisabuela, a mi abuela, a mi mamá, se me repitió a mí. Eso es andar en un desierto errante. ¿Cuál es el padre que soñó con su hijo estar o su hija en el diploma ya en la universidad y viéndolo y no se pudo? Eso es como andar en un desierto errante. Tremendo para un padre que supo las consecuencias de la borrachera, de lo que lo salvó Dios, de peleas, de desenfrenos, de andar en una moto despavorido, y ver repitiendo eso en su hijo. Eso se llama andar en un desierto errante. Y la parte económica, ni hablar. Cuando la gente dice, yo lucho, yo busco, pero es como si a mí me cayeran las migajas, nada más que las migajas. Cuando conozco que Dios ha dicho que el pan de bendición es para los hijos, eso es como alguien que anda esclavo en el desierto errante. Y aquí puse otro título: la manifiesta fidelidad y bondad de Dios. Porque Dios le había prometido ¿a quién? A Abraham. Y ella, Agar, aunque esclava, llevaba algo de Abraham. ¿Qué llevaba? Un hijo. Y como Dios había prometido a Abraham la bendición de él sobre su descendencia, aunque era hijo de la esclava, Dios quería hacer algo. Y Dios quiere hacer algo entre nosotros hoy y cada día. Vamos a ver. Dice el 16. Y se fue. ¿Se acuerda que Abraham le puso un pan y agua? No más. Y se fue el 16 y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco. Ya estaba en el desierto. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. No se adelante. Aquí se estaba levantando una tragedia. Yo quiero decirte algo, por favor, con amor, con respeto. ¿Por qué necesitas estar en Cristo todo el tiempo? Porque el diablo va a querer hurtar, matar y destruir todo el tiempo. Yo quiero que mires la escena de esta mujer. Una esclava. Ella no soñaba con tener bendiciones, heredades como hablaba Sara. Ella no soñaba con tener paz y regocijo en la tienda con su esposo y su hogar. Ella lo único que tenía en ese momento en su vida, ¿qué era? Su hijo. Y hay una buena noticia. Así haya habido hijos nacidos en la esclavitud, Dios los quiere libertar. Y yo quiero que te pongas en pie por un momento.
y busques la persona que tienes al lado y dile a esa persona: Dios quiere libertar de toda esclavitud. El Dios eterno quiere libertarte de toda esclavitud. Créelo. Aún sean tus hijos, aún sean tus hijas, aún sea tu familia, Dios quiere libertar de toda esclavitud. Dios quiere libertar de toda esclavitud. Tomen asiento, por favor. Ella estaba convencida, porque ella no era la de la fe. Ella estaba convencida de que el muchacho iba a morir. Pero el hijo Ismael llevaba las dos simientes. ¿Cuál? La de la esclava y la del padre de la fe. Y nosotros también llevamos las dos simientes. ¿Cuál principio va a valer más en nosotros? ¿El de la esclavitud o el de la libertad en Cristo Jesús? Porque le valió llevar ese principio, porque él la miró, el muchacho. Aquí dice: ella se sentó enfrente, pero él la miró. ¿Y qué hizo el muchacho? Alzó su voz, clamó. ¿A quién le clamó? A Dios. ¿Por qué le clamó? Porque él veía a su padre Abraham clamándole a Dios. Aleluya. Alzó su voz. ¿Y qué le añadió? Llanto, quebrantamiento. Cuando Dios tiene una promesa sobre un escogido, está dispuesto a oír su voz, a ver su llanto y a responderle. Amén. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Jehová, el ángel de Dios, llamó a Agar desde el cielo y le dijo. ¿Quién era el ángel de Dios? Se cree que era el Señor Jesucristo antes de ser encarnado. ¿Por qué no era un ángel común y corriente? Porque los ángeles no reciben adoración. Pero este ángel lo llamaban de Dios porque tenía el nombre de Dios en él. Y este ángel sí recibió adoración. ¿A quién se lo recibió? A los padres de Sansón. Al mismo Abraham le recibió. Al mismo Josué le recibió adoración. Aquí el ángel de Jehová le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios le ayudó a ella por la intercesión del muchacho. Pero ahora cambian los papeles. Quizá el esclavo sea tu hijo, o tu hija, o tu mamá, o tu papá. Y quizá Dios quiera oír tu clamor para querer proceder y libertar de la esclavitud a ese hijo. Y Dios le dice a Agar, le responde, le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dele ese aplauso si se lo va a dar al Señor.
Levántate, iglesia. Levántate. Alza al muchacho. ¿Qué significa eso? ¿Qué era lo más precioso para esa esclava? Álzalo. ¿Qué es lo más importante para ti en esta hora? No seas egoísta de pensar solo en ti. No seas egoísta de pedir solo por ti. Quizá ese hijo tuyo o esa hija tuya está esperando que tú te levantes y alces tu voz y le pidas a Dios que saque ese muchacho y esa muchacha o esos hijos o esa familia de la esclavitud. Comienza a orar. Comienza a presentarte tú mismo o tú misma delante de Dios. Porque es Dios el que te dice: alza. Alza el muchacho, alza tu causa. Sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. ¿Te han maldecido tu hijo? ¿Te han maldecido tu hija? ¿Se han maldecido a sí mismos? ¿Tu familia? Pues Dios dice que Dios hará de ellos grande cosa. Y así el diablo diga que no, así el mundo diga que es imposible, nosotros alzamos nuestra oración y decir: si Dios lo dice, lo hará. Porque recordamos que Dios le dijo a Sara que la visitaría, y la visitó y le concedió lo que le había hablado. Y si Dios te dice en esta hora, por medio de esta palabra, que Él quiere libertar de la cautividad, no desaproveches este momento para orar por ti y para orar por toda tu casa, para orar por toda tu familia y decirle: Señor, tú lo has dicho, tú quieres libertar mi vida de toda esclavitud, Dios de la gloria. Tú quieres libertar mi descendencia de toda esclavitud, Dios de la gloria. Tú lo has dicho, tú lo anunciaste a través de tu profeta Isaías, lo anunciaste, que el Espíritu de Jehová estaría sobre el hijo tuyo, que el Espíritu de Jehová estaría para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, que Él le abriría la puerta a los presos, que Él le abriría la puerta de salida a los cautivos, que Él, Señor Dios de la gloria, sanaría a los quebrantados de corazón con vendas que vienen del cielo. Tú lo has dicho, Señor, el Dios que le prometió a Sara y le cumplió, el Dios que le prometió a Abraham y le cumplió, es el Dios nuestro. Y si tú lo has dicho, declaramos que tú eres poderoso para darnos esa libertad, que se rompa toda esclavitud, todo pecado, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tome asiento, por favor. Damos gracias a Dios, porque Él es bueno, su misericordia es para ti. El 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Sabe
aquí vemos un orden especial. Dios quiere que primero se le clame a Él, se le busque a Él. Dios quiere que después lo escuchemos, que tiene que decir, que tiene que responder Dios. Y ahí sí aparece la provisión. ¿Qué provisión necesitaba Agar? Agua. Se estaban muriendo en un desierto. ¿Qué quieren muchos en la iglesia cristiana evangélica del mundo entero? Quieren la provisión primero. Y si está la provisión primero, ahí sí alzo mi voz y ahí sí le lloro a Dios. Y si está la provisión primero, ahí sí escucho a Dios o quiero escuchar a Dios. No. En este relato bíblico y en todos los demás es el mismo orden. El muchacho hizo lo que tenía que hacer, aunque no tenían agua, aunque no tenían pan, aunque no tenían provisión. Alzarle la voz a Dios y ponerle su lamento a Dios. Y fue tan poderoso porque Dios está dispuesto a oír y responderle a aquel que hace las cosas correctamente. Y apareció la provisión. Provisión le va a aparecer a muchos, siempre y cuando hagan el orden correcto. Aquí hay ayunos. Ven a ofrecer esa voz y ese lloro. Aquí hay intercesiones. Ven a ofrecer esa voz y ese lloro. El 20 dice: Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. ¿Se da cuenta de dónde venían los del desierto? Los árabes. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Su madre tenía una vida muy ligada ¿a qué? A Egipto. Dios quiere que nos desliguemos de la vida de esclavitud. ¿Por qué le buscó mujer en Egipto? Porque ella tenía todavía el espíritu de esclavitud. Recordemos aquí un resumen. Sara, la esposa de Abraham, le dio a Agar a Abraham para que engendrara un hijo en su nombre. Agar quedó embarazada y se convirtió en la esposa de Abraham, pero siguió siendo esclava de Sara. Sara se sintió celosa y abusó de Agar, quien escapó al desierto. Dios se preocupó por Agar y le pidió que nombrara a su hijo Ismael, que significa Dios ha oído. Agar es un ejemplo de la fe y de cómo encontrar a Dios en medio de las dificultades. El nombre de Agar significa la que se fugó, la que quiere huir. Vimos una característica, un principio del que está en esclavitud. Vive como en un desierto toda la vida. Pero hay otro principio, que es querer huir. Por eso hay personas que tienen 2 y 3 y 4 y 5 relaciones en su vida y tienen hijos con todo. Porque llevan ese espíritu como de Agar, de huir. Por eso hay personas que se fueron para los Estados Unidos, ahora los están devolviendo. Porque más que encontrar un futuro, como decían, lo que querían era huir de lo que había aquí. Y ese espíritu se mueve en el pueblo de Dios mucho, que siendo hijos de la fe tienen la esclavitud todavía. Y Dios nos ha mandado a los varones: pórtate varonilmente, sea un varón.
sé ese sacerdote en la casa. Y Dios le ha dicho a la mujer también: sé esa mujer sabia, que edifica y no que destruye. En la parte final vamos a ver que estos dos principios vienen para el pueblo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Señor recuerda aquí que el cristiano verdadero no debe tener ni espíritu de esclavitud ni esclavitud en nada, y que muchas veces estar en temor todo el tiempo es por la misma raíz de esclavitud que tiene. Porque el esclavo no aspira a nada, el esclavo no sueña, el esclavo no lucha, el esclavo se conforma con las migajas que le caigan de la mesa del amo. Hay esclavos a la pereza. A mí me duele, porque a muchos muchachos les dije: preséntese a tal universidad. No lo hicieron. Yo dije: Señor, yo los impulsé. No lo hicieron. Pasará el tiempo. Pasará el tiempo. Hay esclavitudes en la iglesia. A la pereza, a la carne, al chisme, a las redes sociales, dice la pastora. A querer agradarse primero antes que a Cristo. Y si queremos agradar a Cristo, nos dijo: ama a tu prójimo más primero que antes que a ti mismo. Primero amas a tu prójimo y ahí sí te amas a ti mismo. Hay temores en la iglesia. Sí, los tiempos son tremendos. Dios lo anunció. Y vienen peores. Pero en mi casa no faltará ningún bien, porque así lo ha dicho la palabra de Dios. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Alguien que diga conmigo: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Y para que alguien lo diga, como no soy esclavo, tengo que decir que no habrá desamparo en mi casa, no habrá desamparo en mi economía, no lo habrá, y no habrá mendicidad, porque soy hijo del dueño del oro y de la plata del mundo entero. Soy hermano menor del Señor Jesucristo de Nazaret, y yo creo que no me faltará ningún bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Aquí dice que hay que sentirse adoptado. El esclavo no se siente adoptado. El esclavo todavía vive en los temores todo el tiempo, en el recuerdo del pasado. ¿Sabe por qué Agar le buscó mujer a Ismael en Egipto? Porque ella miraba ¿qué? El pasado. ¿Y sabe por qué Sara echó a Agar? Dijo: esta heredad no me la quita a mi hijo, porque ella estaba mirando ¿qué? El futuro. Ella estaba mirando ¿qué? El futuro. ¿De quién? Pues de su hijo y de su descendencia. El esclavo tiene una tendencia, o la esclava fuerte: ay, ¿por qué yo me casé con ese hombre? Es porque quiso. Porque quiso.
Ahora hay que pedirle a Dios que actúe y que rompa allí todas las ataduras y ligaduras de esclavitud. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si usted necesita algo del Padre, necesita tener el espíritu de su Hijo en su corazón. Y todas las ataduras y ligaduras de la esclavitud y del espíritu de esclavitud impiden que alguien se sienta hijo. Y Jesús de Nazaret vino, entre muchas cosas, a abrir camino para aquellos que queremos ser verdaderos hijos de Dios. Hay heredades y muchas. Hay bendiciones en el cielo y muchas. La fórmula es la misma de este muchacho clamando en el desierto y llorando y esperando que Dios le respondiera. ¿Dónde está la iglesia en los clamores? En los ayunos, decía la pastora. La iglesia quiere la provisión, pero como el esclavo. Y la iglesia debe tener la provisión como el hijo. El hijo se siente adoptado y le pide al padre y el padre le concede. ¿Por qué le concedió esa oportunidad Dios a Agar? No por ella, por el hijo. Porque tenía una promesa. ¿Cuánto más sobre nosotros que somos hijos por medio de Jesús de Nazaret? ¿Vas a seguir siendo esclavo? Esclava de ese mal temperamento, de ese mal carácter, de esa depresión, de esa angustia, de ese pensamiento obsesivo, de ese temor. ¿Sabe qué? Yo siempre pregunté a Dios de dónde venía ese Abba Padre bíblicamente. Y alguna vez, y el Señor me lo recordaba estos días, está en la Biblia, Marcos 14, 36. En el momento de más angustia del Señor Jesucristo, en Marcos 14, 36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cómo se dirigió el Señor Jesucristo al Padre? Abba, Padre. Abba, Padre. Ahora vamos a presentarnos a Dios. Tú decides cómo te presentas. Como el hijo de la esclava o como el hijo de la libre. Pero es bueno cuando alguien es sincero. Y cuando alguien es sincero y le dice, Dios, aunque soy engendrado en la fe, por la fe y para la fe en el Señor Jesucristo, todavía llevo esclavitudes en mi alma, en mi pensamiento. Aquella persona que es consciente que fue engendrado por la fe, para la fe y en la fe, pero que lleva esclavitudes, todavía le pido que pase aquí al frente. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Qué bonito eso, que usted sea sincero para Dios, porque esto no es para mí. Así es. Súbele un poquito, hija. Súbele un poquito al piano, un poquito. Sigue tocando así. Esto no es para mí. Esto es para Dios. Esto es por Dios. Y esto es con Dios. Amén. Dios te quiere verdaderamente libre. Verdaderamente libre. A ti y a tus hijos. Y hay muchas cosas de las que hay que libertarse. Ese carácter agresivo, esa ira compulsiva, esos temores celosos, ese pensamiento día y noche de que se nació para ser fracasado todo el tiempo, ese creerse imposibilitado para superarse. No más. Usted y yo vamos a hacer una oración. Usted está ahí con el Padre. ¿Se acuerda Ismael, el muchacho? En el desierto no había nadie más. La mamá muriéndose. Y ese muchacho no veía a nadie más. Pero ese muchacho había aprendido algo. Veía en su padre Abraham cómo él se dirigía a Dios. ¿Y qué hizo ese muchacho? Se dirigió a Dios. ¿A quién se está dirigiendo usted ahora? Al Dios de los cielos. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Agar, el mismo Dios de Ismael. Y usted pasó, porque no quiere más estar errante en el desierto. En el desierto de conflictos en la casa, en el desierto del desamor entre una pareja. Eso es terrible. Una pareja que conviva hipócritamente, es terrible eso. No solo por el acto de intimidad. Cuando una pareja duerme ahí porque les toca por apariencia a los hijos, pero no sienten ese amor, ese respeto, ese cariño, ese de apoyarse mutuamente, ese de sustentarse. Eso es una esclavitud terrible. Y tiene las consecuencias en la casa, con los conflictos, con las amarguras, con los problemas. Dios nos ha dicho hoy: ya no sois hijos de la esclava, sois hijos de la libre. Y sin embargo fuimos sensatos de reconocer que aunque somos de la fe, por la fe y en la fe, hay esclavitudes que se movían en nosotros. Háblele a Dios y dígale: Padre que estás en los cielos, aquí estoy en el nombre del Señor Jesucristo y por medio de su sangre preciosa, reconociendo mi condición. Señor, yo creo que soy hijo de la fe, para la fe y en la fe. Pero también se mueven en mi vida muchos principios de esclavitud que ya no deben estar ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi espíritu, ni en mi alma, ni en mi cuerpo. Señor, si soy hijo, debo sentirme totalmente adoptado por ti, recibido por ti, que tú me abrazas, que tú me bendices. Por lo tanto, renuncio a todo espíritu, a toda raíz, a todo principio de esclavitud que hay en mi vida, que hay en mi mente, que hay en mi corazón, que hay en mi espíritu, que hay en mi alma, porque me has llamado a ser un hijo de Dios, totalmente libre, sin esclavitudes,
sin temores, sin dolores del pasado, sin tristezas, sin amarguras. Renuncio en el nombre de Jesús a toda ligadura, a toda atadura espiritual o física de esclavitud. Por la sangre de Cristo y por la obra de Cristo se rompen esas ligaduras, esas ataduras, esas maldiciones que quieran de hacer de mi vida una vida en esclavitud. Soy libre, soy hijo de Dios y soy llamado para ser hijo de Dios en espíritu, en alma y en cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a hacer algo. Usted tenga sus ojos cerrados. Respire profundo. Échelo hacia abajo. Hacia abajo. Respire profundo. Ese espíritu de temor va a salir ahí. ¿Sabe por qué hay mucha gente agresiva? Por el temor, el miedo. ¿No ha notado usted que cuando viene un problema económico en el hogar empieza la agresividad? Porque comienza de dónde va a salir la plata. Ese es un espíritu de esclavitud. Dios dará, Dios abrirá la puerta. Y lleva unas contiendas tremendas. Inclusive termina en agresiones físicas entre el esposo y la esposa, porque no se solucionaron 500,000 pesos. Una esclavitud al temor. Tome aire y échelo hacia abajo. Échelo hacia abajo. Aquí hay muchas mujeres que preguntaron por las tías, por las abuelas. Y las mamás no les dijeron nada, pero con el tiempo se dieron cuenta. Mi tía, mi abuela era una fracasada en la vida afectiva. Cayó en el engaño de un hombre. Esos hombres lo único que querían era cama con mi tía, cama con mi abuela. Y esas maldiciones se repiten mucho. Y hay mujeres que andan en ese desierto de haber querido ser amadas, respetadas, valoradas. Pero el hombre lo único que quería era cama con ellas. Y Dios te ha llamado para que te liberes de esa esclavitud, ese dolor, amada del Señor. Hoy en el nombre de Jesús toma ese aire y échalo hacia abajo. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret toma ese aire y échalo hacia abajo, así que salga en forma de bostezo, en forma de tos, en forma de vómito, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Se mueva el poder del Espíritu Santo, porque Dios mismo, así como te preocupan tus hijos, para los que tenemos hijos y no queremos que nuestros hijos se pierdan, que no queremos que nuestros hijos sean condenados, así tampoco Abba Padre quiere sus hijos que se pierdan, quiere sus hijos que se condenen. Por eso le está libertando. No le reprimas. Si te dan ganas de toser, tose. Si te dan ganas de vomitar, vomita. Si te dan ganas de gritar, gritas. Si te dan ganas de bostezar, bosteza, porque eso está en lo profundo de cada uno. Esas ligaduras de esclavitud, y se rompen ahora por el poder de Jesús de Nazaret. Se cortan ahora y salen ahora mismo. Ese temor, esa angustia sale ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese espíritu de ira, estar esclavo a la ira, estar esclavo al temor, estar esclavo a la angustia, estar esclavo a la incredulidad, sale ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe usted que hay mujeres que no son capaces de hablarle a un hombre y decirle esto es correcto, esto es incorrecto, porque le tienen miedo? Pero basta ya. Dios no te ha llamado como una esclava, sino como una mujer sabia que puede decirle al varón: amado mío o esposo mío, esto sí se puede hacer, esto no se debe hacer, y Dios te respaldará en el nombre de Jesús de Nazaret. No temas. Dios te está diciendo aquí a una hermana: no temas, porque ahorita el diablo te muestra a tu hija como una esclava del sexo, como una esclava de la droga, como una esclava de la desobediencia. Pero dice el Señor: así como oí a Ismael clamando y llorando por su ser querido, así te he visto a ti orando y clamando por tu ser querido, y ella no se perderá. Deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva ahora. Toma el aire y échalo hacia abajo para que salga
salga de tu hálito de vida esa contaminación de esclavitud en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Esa contienda, esa muerte. Acuérdese que Agar iba al desierto a morirse según ella, pero Dios tenía un plan para darle libertad. Así es, toma aire y échalo hacia abajo. 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 Padre, gracias te damos. Pero falta algo más. Dice el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Así es, así sale. Si siguen bostezando, eso no lo reprima, porque eso es de Dios. Así sale. Y usted siga respirando. Siga respirando. Si fuiste producto de la esclavitud sexual a la cual de pronto tu padre o tu abuelo sostenía a tu abuela o a tu madre, hoy es la libertad. Si naciste con la esclavitud de la borrachera y te gusta la borrachera porque tus abuelos eran borrachos y tus papás eran borrachos, hoy se rompe ese yugo de esclavitud. Si te gusta la vida sexual licenciosa, sin control, porque así eran los padres, así eran los abuelos, hoy se rompe eso en el nombre de Cristo Jesús. El poder de la sangre de Cristo actúa en esta hora. El poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret rompe ahora. Si eres esclavo de una enfermedad, porque así eran esclavos tus abuelos, tu mamá, tus padres, hoy se rompe eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Así sale, sin hacer daño. Respire. Si te dan ganas de toser, tose. Y si te dan ganas de vomitar, vomitas. Ahora, no lo reprimas. Es Dios, es el Espíritu de Dios que quiere sacar las raíces. ¿Te acuerdas que vimos principios y fundamentos? Y principio equivale a raíz. Es Dios el que quiere sacar las raíces de esclavitud, las raíces de fracaso, las raíces de miseria, las raíces de dolor y de tristeza, porque no te has cogido como Dios, como hijo, para andar por ahí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Toma aire y échalo hacia abajo. 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 ¿Saben algo que yo creo profundamente? Que leímos y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Los teólogos han dicho, ¿cómo se interpreta eso? El Espíritu Santo, sí, pero también el mismo Espíritu de Cristo. Usted vio a Cristo todo el tiempo esperando en su Padre, aún en la muerte, en el desierto, en donde estaba, esperaba en su Padre. Esto es para el que lo quiera recibir ahí. Dios quiere enviar al corazón de más de uno aquí el Espíritu de su Hijo, no para que se sienta esclavo o temeroso, sino para que se sienta hijo o hija. Usted simplemente levante su mano hacia el Padre y dile: envíame a mí, Señor, el Espíritu de tu Hijo. Envíalo. Ya no soy esclavo, ya no soy esclava. Se va la cautividad de mi vida, se va el fracaso de mi vida, se va el temor. Alguien que hable claramente diga: se va el temor, se va la esclavitud de mi vida. No me ha llamado para ser esclavo, para combinar la fe
con la esclavitud. No me ha llamado a ser esclavo de la ira o del temor o del pecado o de la inseguridad. Me ha llamado a ser un hijo o una hija completamente libre, con la libertad gloriosa de un hijo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pasen a sus sillas, por favor. Y si hay una persona que venga por primera vez, que no haya recibido a Cristo Jesús en su corazón,